Podemos pensar que sanar y curar son lo mismo, que son sinónimos. Sin embargo, no pueden ser más diferentes. A lo largo de casi 10 años de práctica como especialista en adicciones y de haber sanado en mi persona la enfermedad de la adicción, he visto que puede haber sanación sin curación, así como puede haber curación sin sanación. Hay pacientes con cáncer, por ejemplo, que han sanado antes de morir y su sanación no ha impedido su muerte. Hay pacientes que han curado de la enfermedad que les ha llevado al hospital, pero no han sanado. Se van con sus preocupaciones, temores, intranquilidad. La sanación es un proceso que va mucho más allá de la curación. Sanar implica la aceptación de lo que se es. Tiene que ver con estar bien consigo mismo, estar trabajando constantemente la espiritualidad cada vez más profundamente. Curar algo es la acción de reparar o aliviar una condición física determinada. Sanar, en cambio, es un proceso a través del cual una persona alcanza un nuevo estado de equilibrio, haya sido curada la condición previa o no. Aceptar y empezar a sanar tu enfermedad no es, por otra parte, una resignación derrotista del paciente frente a la enfermedad, sino una percepción menos traumatizada que el individuo se va haciendo de su adicción. Esta nueva percepción poco a poco podría llevar al paciente a coexistir de forma pacífica y tranquila con la enfermedad, es decir, aceptarla sin que ello incremente desajustes emocionales, sino por el contrario, una posible disminución del estrés propio. Como es evidente que uno de los primeros resultados visibles en el paciente al aceptar la enfermedad sea la disminución de los niveles de estrés y la posibilidad de mantener un estado de tranquilidad por periodos más prolongados, he procurado durante muchos años de mi ejercicio privilegiar el enfoque de la sanación. Podemos perder una pierna y sanar, a pesar de que la pierna no se haya recuperado y nuestro cuerpo esté impactado por la pérdida y la dificultad para movilizarnos. No obstante, la aceptación del episodio aminorará sustancialmente el trauma que supone el desmembramiento. Y también podemos pasar por el hospital e irnos de alta a casa con nuestra enfermedad curada, pero sin haber sanado. Lo mismo aplica en la adicción. Podemos dejar de tomar, de drogarnos, de jugar, pero no haber sanado nada y convertir nuestra vida en un infierno. De ahí muy probablemente venga una o más recaídas. La diferencia entre la sanación y la curación está en uno mismo, en lo que uno aprende acerca del proceso de la enfermedad y cómo lo integra a su vida. La diferencia está en la aceptación. La sanación está en la mente. Se puede decir que se trata de un nuevo estado de conciencia que experimentará el paciente frente a la enfermedad. Estado de conciencia que, en la mayoría de los casos, le permite, por una parte, como ya lo hemos dicho, superar el inevitable proceso traumático que acarrea toda la enfermedad y, por la otra parte, favorecer cambios favorables en sus hábitos y estilos de vida. En pocas palabras, iniciar el camino a dar el salto del pensamiento humano al pensamiento espiritual. Tener en cuenta que el pensamiento humano es bastante limitado y bastante absurdo. El mejor de todos es y será el pensamiento espiritual. A partir de la aceptación que asume el paciente frente a la enfermedad, generalmente se produce una inversión en la existencia del paciente. La patología deja de ser el epicentro de su vida, mientras que el mero hecho de tener y experimentar la vida se convierte en su máximo valor. Aquel que no acepta una bendición automáticamente la convierte en maldición. La vida es la mayor de las bendiciones en el ser humano. Si no aceptas esa bendición, la vas a convertir en maldición. No hay de otra. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esto? En la aceptación de la vida como bendición por encima y pese a las dificultades que se pudieran tener, independientemente de lo que el cuerpo está o no está haciendo y de lo que sucederá. Las circunstancias de tu vida no determinan tu estado emocional o tu nivel de espiritualidad. Cómo trabajes esas circunstancias que llegan a tu ser sí lo determinarán. En mi práctica como especialista en adicciones siempre trato de ayudarle al paciente a comprender su padecimiento, a concientizarlo, a analizar sus posibles causas, los modos de presentación, las complicaciones y formas de tratarlo. Esto es para mí uno de los recursos que me apoyan a inducir en el paciente la aceptación de la enfermedad.
entender perfectamente la historia natural de la enfermedad y los diferentes métodos para abordarla y manejarla, pero sobre todo transmitirle mis puntos que durante años he acuñado para poder sanar de manera exitosa. Si no influimos, óigame bien, en su pensamiento-conducta, es decir, en su mente, en el modo como debería percibir la enfermedad, estaríamos haciendo una intervención incompleta, no estaríamos pues sanando. Podemos curar y no sanar y viceversa, pero la dosificación equilibrada de esta práctica, seguro estoy, nos proporcionará una gran satisfacción tanto para el quebrantado paciente que sufre su enfermedad, tanto física, mental y emocional, así como para un servidor. La satisfacción es aún mayor cuando además cambiar hacia prácticas y estilos saludables en el paciente. Pero lo repetiré de nueva cuenta, el paciente trabaja frecuentemente su espiritualidad, entre otras cosas casi igual de importantes. El método TDS, lejos de curar la enfermedad de la adicción, ofrece algo mejor: sana el ser. Ahora bien, esa capacidad de sanar está presente en cada ser humano, al menos en estado potencial. No hay que olvidar que cuando hablamos de esta condición sanadora, también estamos hablando de cierto poder que poco a poco se va adquiriendo, de una capacidad persuasiva que a lo largo del método el paciente va desarrollando. Y en este caso es muy importante que desde la primera consulta, que en rigor es el conocimiento del tratamiento, se aborde al paciente desde esta perspectiva. En todo caso, donde haya necesidad, por supuesto, a fin de favorecer al enfermo y no desarrollar su padecer, de que éste acepte convivir con la enfermedad de forma pacífica, deberíamos emplear el enfoque de sanación como el elemento unificador del tratamiento. En esa capacidad de poder sanar y no tanto curar, la condición por la que el método ha sido apreciado y ganado cada vez más y más reconocimiento a través de mis pacientes. Y lo que tengo hoy para ti es el método TDS, la sanación de las adicciones. Este método sencillamente es para sanar cualquier adicción. El método creado por un servidor, Juan Manuel Torres, a tus órdenes, es un entrenamiento que trabaja en desenfocar al paciente del alcohol, droga, juego o cualquier adicción en la persona. Es un proceso que consta básicamente de 3 pasos. Número 1, identificar. El paciente enfermo de adicción, dejémosle de llamar alcohólico, drogadicto, vicioso, comienza a detectar las razones de raíz por las cuales decide beber, drogarse, jugar, etcétera, y en consecuencia pierde el control de sí. Si te presentas como lo anterior descrito, desde ese momento te recomiendo encarecidamente que dejes de hacerlo. La palabra es muy poderosa. No te presentes ante los demás como drogadicto, enfermo emocional, alcohólico, etcétera. Número 2, aceptar. El paciente admite con conciencia los juicios y actitudes que se han generado a través de su vida, los cuales han culminado, entre otras cosas, en haber desarrollado la enfermedad de la adicción. Número 3, transformar. El paciente comienza a transformar juicios y actitudes para comenzar a sanar heridas emocionales que ha tenido a través de su vida. En consecuencia, empieza a sanar sus adicciones. Aquel que siga este proceso al pie de la letra quedará sanado de cualquier adicción, porque las adicciones, cualquiera que sea cada una de ellas, son totalmente sanables. En todo ser humano existe la posibilidad muy latente, de transformar, si así lo quiere su ser, de no ser bueno sino mejor, de no ser honesto sino íntegro, de no ser esclavo sino amo y rey de su propia vida. No cambies, transfórmate desenfocándote y comienza a sanar. Ahí están los teléfonos para que puedas comunicarte, para que puedas ser uno más de tantas personas que han podido vencer la adicción. Y olvídate ya de todo lo que es obsoleto. Todo lo que viene ya detrás es obsoleto si no se aplica de una manera, si no va directo a la sanación. Yo sé lo que te digo. Yo vencí la adicción, sané la adicción de más de 20 años. Toma la decisión y deja de verdad de sufrir.